la grabación. Adelante, doctora. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por la invitación nuevamente. Gracias a los participantes, a los que asisten. Yo sé que en su mayoría son estudiantes, quizá abogados, representantes del Ministerio Público. He tenido la oportunidad también de participar, bueno, tener la participación de jueces, ¿no? Entonces, el tema que me ha tocado a mí es muy concreto, es sobre el delito de crimen organizado, pero más allá del delito, lo que yo quiero dejarles es un poquito de mi experiencia, de lo que hemos podido aprender a través del tiempo, en mi condición de abogado particular, los casos que me ha tocado, por eso lo he denominado delito de crimen organizado, guión casos prácticos, como van a ver en las diapositivas. Vamos a hablar de casos prácticos que no solamente se pueden aplicar a los delitos de crimen organizado, por ejemplo, sino a delitos también como contra el patrimonio, delitos contra la libertad sexual. Algunos tips vamos a poder dejar cualquier consulta, como dijo ya la administradora, podrían dejar sus preguntas en la bandeja de mensajes y yo encantado lo voy a responder. No importa si es de este tema o de algún otro tema en específico, porque yo sé que igual el tiempo no va a alcanzar, pero lo que ustedes quieren es salir con algo nuevo de acá. Entonces, yo espero también estar a la altura de ustedes y si hay algunas personas las cuales ya han estado en algunas sesiones anteriores a esta, que sea mía, a donde yo he participado, me podrían dejar un punto o solamente saludarme, por favor, para tenerlos en cuenta. Bien, a ver. Vamos a compartir pantalla. Ustedes me dicen si se ve, por favor. Sí, doctor, se puede presentar. Excelente. A ver, el tema, básicamente, como lo mencioné hace un momento, es sobre el crimen organizado y los casos prácticos que vamos a detallar el día de hoy. Ahora, ¿cuál es la definición? ¿Cuál es la aproximación al delito de crimen organizado? ¿Cuál es el tipo de crimen organizado que el que nosotros vamos a tratar hoy día? Hemos definido al crimen organizado, en primer lugar, la palabra crimen. ¿En qué consiste el crimen? Todos entendemos que crimen es el delito, la comisión de un delito, quizá de varios delitos. Organizado se hace referencia a una jerarquía, a una organización establecida. Entonces, si es que analizamos qué es crimen y qué es organizado, es una jerarquía del delito, es una organización jerárquica del delito, una organización masiva para poder configurar delitos. Entonces, nosotros a través de nuestro trabajo, a través del estudio, hemos escuchado a lo largo del tiempo, bueno, no a lo largo del tiempo, desde la aplicación del delito de crimen organizado, porque antes era denominado asociación ilícita para delinquir. Entonces, hemos y tenemos que entender cuál es la diferencia entre el crimen organizado y la banda criminal. No cualquier grupo de personas que se dedicaron a cometer delitos son considerados una organización criminal, y no tampoco cualquier persona, cualquier grupo de personas que se dedican a cometer delitos son considerados banda. Todo eso va a depender de cada caso en concreto, del análisis que nosotros le prestemos a cada caso en concreto y los hechos que tienen que ser analizados de manera correcta. Ahora, las causas del crimen organizado, yo creo que esta es una imagen de más que nada de dónde nacen las conductas ilícitas, ¿no? Yo creo también que los delitos conducen también de un problema del Estado, ¿no? De un desempeño, de un mal desempeño del Estado al momento de capacitar a las personas. Yo creo que antes de que las personas se conviertan en delincuentes o personas que cometan delitos, yo creo que las personas merecen una oportunidad. Y a veces el Estado descuida tanto a un sector de la población de que lo único que puede sostener a esas personas es básicamente cometer delitos. Si existiera un mejor tipo de educación en el país, si existiera un mayor empeño del país para la sociedad, yo creo que el crimen organizado y muchos delitos más podrían disminuir. Pero hablando ya en el caso práctico, vamos a diferenciar, o si alguien me podría decir, ¿cuál es la diferencia entre banda criminal y crimen organizado? Ojo, en las dos, lo único casi similar que tienen es que en ambas tiene que existir una participación de 3 o más personas. Eso es lo único en común hasta ahora. Si es que alguien me podría decir, por favor, doctor Brian, explíqueme, por favor. A palabras, por lo que entiendo por las palabras, un crimen organizado suele ser algo, como dice su nombre, algo más organizado, tiene una estructura.
de una estructura. En cambio, la banda criminal, por lo general, no tiene una estructura. Son personas que solo van a hacer algo muy específico, pero no necesariamente hay una jerarquía. En cambio, en un crimen organizado sí encuentra ciertas jerarquías. Así es, doctor Brian. Exacto. La diferencia, una de las diferencias entre el crimen organizado y una banda criminal, como lo ha dicho el doctor Brian de manera precisa, es la organización. Por ejemplo, vamos a hacer un análisis en qué consiste una organización en la vida real. Cuando ustedes matriculan a sus hijos al colegio, el director del colegio es el líder de esa organización. Después sigue el subdirector. Después del subdirector siguen los profesores, después de los profesores siguen los auxiliares, el personal del colegio y por último están los alumnos. Esa es una organización jerárquica establecida para un colegio. Entonces, si es que nosotros hablamos de crimen organizado, de una organización criminal, entendemos que también tiene que haber un orden, una organización. Existe un líder, existen los llamados terratenientes, los brazos delictivos, los brazos legales, y cualquier otra analogía que se pueda realizar con un orden de prelación, por ejemplo. Un orden de superioridad. Yo le debo a mi jefe, el líder de la organización criminal. Pero más que existir delitos, por ejemplo, más que existir organizaciones criminales que se dedican al robo, a la extorsión, al sicariato, por ejemplo, existen más organizaciones criminales, más imputaciones por organizaciones criminales en los delitos contra la administración pública que lo que existe afuera en los delitos comunes, con los delitos comunes. Entonces nosotros a la semana vamos a poder ver en las redes sociales o en la televisión, se detuvo a la organización criminal, por ejemplo, los malditos del puerto, ¿no? O los cuellos blancos del puerto, o la organización criminal Los Olímpicos de Huancayo, por ejemplo, ¿no? En todo lugar, los intocables ediles. Entonces, nosotros más tenemos en mente que una organización criminal, y eso es lo que también dice la propia historia, que una organización criminal no solamente se dedica a delitos comunes, sino también se dedican a cometer delitos especiales, por ejemplo, como los delitos contra la administración pública. Entonces, son más organizaciones criminales dedicadas a cometer defraudación en contra del Estado que organizaciones criminales destinadas a cometer delitos contra el patrimonio, por ejemplo. Entonces, la primera diferencia es esta, ¿ya? Que existe, en la organización criminal existe una estructura piramidal, con niveles estratégicos y operativos. Entonces, el líder de la organización criminal casi nadie nunca lo va a conocer, porque él no comete absolutamente ningún ilícito penal de manera directa, sino él es el que ordena la comisión de los delitos, pero igual responde dentro de la organización criminal, responde penalmente. Entonces, a diferencia de la banda criminal posee una menor organización. Solamente somos 7 personas que nos dedicamos una vez cada cierto tiempo, cada 2, 3 años, por ejemplo, a saquear establecimientos de salud. Solamente nos reunimos cada 2, 3 años, porque cada 2, 3 años nos quedamos sin trabajo, no tenemos ingresos y queremos tener dinero justo en ese tiempo. Entonces nos volvemos a juntar, es una organización paralela, igual entre todos, y cometemos un delito. En cambio, la organización criminal es una organización jerárquica donde existe un líder y existen los trabajadores, por ejemplo. Ahora, la organización criminal también tiene un mando central con capacidad decisoria. Entonces, el líder es quien decide la realización de los hechos delictivos. Ustedes ya van a entender también que a veces, como en todo colegio también existe, ¿no? En el colegio siempre el director dice, ¿no? Vamos a realizar un concurso de matemáticas y siempre hay uno que destaca sobre todos. En las organizaciones criminales también hay personas que destacan entre ellos. Entonces, como yo quiero destacar dentro de la organización criminal, yo voy a dedicarme a cometer más delitos, más de lo que la organización criminal se dedica, yo quiero cometer más para que me conozcan. Entonces, él sale, en realidad, si nosotros hacemos un análisis de ese sujeto, sale de la jerarquía de la organización criminal. Porque, por ejemplo, ¿no? En una organización criminal de delitos contra la administración pública, doctora Mari. Doctor Felipe, buenas noches, ¿qué tal?
Creo. A ver, a ver. Doctora Mari, ¿quería decir algo? No puedo silenciarlo. Presiono los tres botoncitos y creo que ahí le sale. Sí, ya lo silencié, ya está bien. Gracias, Brian. Doctor Felipe, ¿qué tal? Buenas noches. Entonces, esa es la segunda característica de una organización criminal. La organización criminal es permanente, existe permanencia a través del tiempo. ¿Por qué? Porque la organización criminal, ustedes también tienen que entender que a una organización criminal no se le puede pedir una partida de nacimiento. La organización criminal no va a registros públicos y dice, ¿sabes qué? Yo quiero registrar mi marca. No va ante, por ejemplo, si no me equivoco, creo que es Indecopy, o quién es el que registra marcas, si alguien me pudiera decir, no va a registrar su marca, no va a decir, ¿sabes qué? Yo quiero desde hoy día, derecho de autor, ¿no? No, yo quiero desde hoy día llamar a mi organización Los Malditos del Norte Chico. Entonces, por si acaso, de ahora en adelante se genera mi organización, tenemos nuestros estatutos, nuestros reglamentos, y nosotros no pueden copiarse nuestro nombre, porque nosotros somos los malditos de Norte Chico y punto. Entonces, a una organización criminal no se le puede pedir una partida de nacimiento o una fecha desde cuándo se ha comenzado o cuándo ha surtido vigencia esa organización criminal. Entonces, pero sí se tiene que entender que a una organización criminal se le rige a través del tiempo. La organización criminal es permanente. No se dedica solamente a cometer delitos una vez cada 5 o 6 años, sino comete delitos a través del tiempo, por ejemplo. Una organización dedicada a la extorsión. En el mes de enero extorsionaron al rey de la fruta, por ejemplo. En el mes de febrero extorsionaron al rey del pollo. Ya, porque ustedes han escuchado, ¿no? Las redes sociales siempre ponen a un rey, rey del pollo, rey de la fruta, rey de todo. Entonces, esta organización criminal se dedica a través de ese año, de 2, 3, 4 años, a realizar delitos de extorsión, de marcaje y reglaje, por ejemplo. Entonces, como es una organización criminal que comete varios delitos a través del tiempo, a eso se le denomina permanencia, pues. En cambio, la banda criminal es una organización pequeña, sin estructura, la cual se dedica a cometer delitos de vez en cuando. O sea, no depende de la comisión de delitos, solamente lo hace, puede ser porque en ese tiempo se encontraban sin dinero o porque a veces les gusta cometer delitos, no existen personas así. Entonces, esa es otra diferencia entre una organización criminal y una banda criminal. Otro análisis que se le puede dar a una organización criminal es que su objeto principal es el beneficio económico permanente, lo cual se analiza de manera correcta también con la persistencia en el tiempo. Entonces, lo que la organización criminal quiere es, hoy día, por ejemplo, la organización criminal se fundó, los malditos del Norte Chico, y nosotros íbamos a extorsionar con un station wagon, por ejemplo, wagon, ¿no? Un station wagon. Pero yo no quiero seguir con un station. Yo quiero mañana comprarme una 4x4, entonces comienzo a extorsionar a más personas. Mañana ya no quiero una 4x4. Mañana lo que yo quiero es contratar a 20 peones que trabajen para mí, que extorsionen diariamente a tiendas, a comerciantes, a microempresas, a macroempresas, a todos. Yo quiero que extorsionen a todos. Entonces, la única manera de que yo, como líder de la organización criminal, pueda expandirme es porque mis beneficios económicos están aumentando. Y la única manera de aumentar mis beneficios económicos es multiplicar a mi gente y realizar más delitos a través del tiempo. Entonces, hasta ahí ya vamos viendo una diferencia. La banda criminal tiene una finalidad más espontánea, ¿no? A veces nada más, cada 2, 3 años nos juntamos porque llegaron ustedes del extranjero bien y antes robamos, vamos a seguir robando. Podemos constituir una banda criminal. Pero eso ya va a depender del caso en concreto. Ahora, siendo sinceros, si nosotros nos ponemos a pensar de 1000 imputaciones por crimen organizado, yo les aseguro que solamente van a existir 20, 30 o 40 sentencias del delito de crimen organizado a nivel nacional. De cada 1000 imputaciones, incluso menos, porque a veces es difícil vincular a las personas al delito de crimen organizado. Claro,
Yo, por ejemplo, ¿qué pasaría si el doctor Álvaro, por así decirlo, yo soy líder de la organización criminal Los Malditos del Norte Chico, y yo le digo, doctor, ¿sabe qué? Yo quiero que usted guarde en su cochera este vehículo, porque usted es, ¿cómo se llama? Usted es mi abogado, ¿no? Doctor Álvaro, yo quiero que guarde este vehículo en la cochera, por favor. Entonces, el doctor Álvaro acepta guardar mi vehículo, el vehículo que yo le estoy dando en su cochera, y 2 horas después llega la policía, el Ministerio Público y el dueño del vehículo, diciendo que ese vehículo le pertenece al agraviado y que había sido producto de un robo. El doctor Álvaro sería considerado un integrante de la organización criminal. ¿Ustedes qué opinan? ¿Podría ser considerado un integrante de la organización criminal? ¿Es parte de una organización criminal o qué valor le podrían dar a Álvaro en ese tiempo, en ese momento? Claro, algunos podríamos decir, por ejemplo, que es un integrante de la organización criminal, pero vamos a ser sinceros. El doctor Álvaro en algún momento supo que yo era líder de una organización criminal o no. O sea, si es que nosotros nos ponemos a pensar en qué consiste el delito de crimen organizado, tenemos que entender, acá está, a ver, ¿dónde está? Ahí está. Miren lo que dice el artículo: el que promueva, organice, constituya o integre una organización criminal de 3 o más personas con carácter de estable, permanente o por tiempo indefinido, que de manera organizada, concertada o coordinada se repartan diversas tareas o funciones destinadas a cometer delitos. Ahora, lo que la mayoría me va a decir, doctor, pero el señor Álvaro está integrando, es un integrante de la organización criminal. Pero yo les pregunto algo. ¿El delito de crimen organizado es un delito doloso o es un delito culposo? ¿Quién me puede decir? ¿Culposo? No. ¿Es un delito doloso o es un delito culposo? Dolo es el conocimiento y la voluntad. Doloso. Ojo, ojo, Doloso. entiendan, algo es conocimiento, no conciencia, conocimiento. Y el delito culposo es un delito que se comete por imprudencia, negligencia o impericia. Entonces, el delito de robo, ¿es un delito doloso o es un delito culposo? Yo quiero robar, ¿es un delito que cometo porque quiero o porque desconozco, por ejemplo? Dolo. ¿Es un delito? Claro, es un delito doloso. El delito de crimen organizado, ¿es un delito doloso o culposo? Ya me han dicho. Es un Doloso. delito Doloso. doloso, exactamente. Y si es un delito doloso, y si yo quiero ser imputado por integrar una organización criminal, tengo que conocer que esa es una organización criminal y que yo quiero ser parte de esa organización, ¿o no? ¿O me equivoco? Correcto. Entonces, si Claro. es que yo, por ejemplo, la típica, ¿no? Siempre van a, y yo sé que les va a suceder en algún momento, van a tener un cliente al cual se le imputa el delito de crimen organizado por haber cometido solamente un hecho, y me está pasando, yo tengo varios casos así. Por ejemplo, yo tengo un cliente el cual ese día era poco antes de pandemia. No, perdón, ya había pasado pandemia, ya estábamos pasando pandemia, ya estábamos más o menos por agosto. Y ustedes saben que la situación económica en ese tiempo se había complicado bastante. Entonces, los ingresos de las personas comunes y corrientes que se dedican y viven del día a día se limitó a tal punto de que casi la mayoría podía decir que morían de hambre. Entonces, mi patrocinado un día recibe a 2 personas en su domicilio, le tocan la puerta y le dicen, ¿sabes qué, señor? Queremos guardar este vehículo en su cochera. Y mi patrocinado lo que hizo, como tenía una cochera, guardó el vehículo en su cochera. 3 horas después, exacto, doctor Ordóñez. Entonces, 3 horas después de haber guardado el vehículo en su cochera, llega el Ministerio Público, llega la policía y llega el agraviado. Porque justo el camión que habían guardado había sido víctima de robo por parte de una organización criminal.
¿Y cómo lo capturan a mi patrocinado? Porque justo había levantado el secreto de las comunicaciones de esos integrantes de la organización criminal. Entonces, como mi patrocinado había acordado con esas personas guardar el vehículo, se intercambiaron un número de celulares, ¿no? Y le dijeron, ¿sabes qué? Llámanos al momento de que ya esté limpia tu cochera para poder guardar el vehículo. Entonces mi patrocinado le dice, ¿sabes qué? Ya está limpia la cochera, pueden guardarlo. Lo guardan y después de un rato, mi patrocinado llama a esas personas y le dice, oye, ¿sabes qué? Ha llegado la policía. ¿Por qué motivo ha llegado la policía? Entonces, eh, entonces, mi patrocinado fue intervenido en ese momento por supuestamente integrar una organización criminal. Yo les pregunto, ¿esa imputación del delito de crimen organizado a mi patrocinado está correcta o no está correcta? ¿Está bien hecha esa imputación por crimen organizado o no está bien hecha? Miren lo que dice, imputan crimen organizado, imputan receptación y aparte de eso imputan el delito de robo agravado, porque el vehículo fue robado, incluso imputan receptación agravada y después crimen organizado. Ahora, el tema está en eso. Mi patrocinado, por ejemplo, lo que la Fiscalía, lo que el Ministerio Público dice, el patrocinado del doctor Adrián comete el delito de crimen organizado por ser un integrante de esa organización criminal. Pero yo les pregunto algo. Si yo quiero, por ejemplo, formar parte del diplomado de Cefocap, ¿yo tengo que matricularme o no tengo que matricularme? ¿Sí o no? ¿Tengo que matricularme o no? Para poder formar parte de un diplomado. ¿Tengo que matricularme, sí o no? Claro, tengo que matricularme, pues. Ahora, la matrícula significa ¿qué cosa? Como yo sé que Cefocap son los mejores organizando diplomados, por ejemplo, los que juntan a los mejores ponentes a nivel nacional, como son los mejores en esto, yo quiero formar parte de esa familia. Entonces, como yo quiero formar parte de esta familia, yo sé a lo que me estoy enfrentando, yo quiero formar parte de ellos. Yo tengo que conocer quiénes son ellos primero para poder formar parte yo de ellos. Entonces, si es que la Fiscalía dice que mi patrocinado es integrante de una organización criminal, primero, el investigado tiene que conocer que existe una organización criminal o no. Yo tengo que saber que existe una organización criminal, pero si no conozco a esas personas, no sé ni siquiera quiénes son, ¿cómo podría saber yo que ellos son parte de una organización criminal o que son los líderes de una organización criminal? Eso sería completamente ilógico, pues. Porque si tú quieres ser integrante, primero tienes que conocer qué vas a integrar. Porque si no conoces qué es lo que quieres integrar o qué estás integrando, ¿cómo podrías cometer el delito de crimen organizado? Ahora, el doctor Rolando nos dice, no integra, pero sirve a la organización criminal. Claro, sirve para la organización criminal, pero no podría ser, desde mi punto de vista, no podría ser partícipe de esa organización criminal, no podría ser integrante de esa organización criminal, porque para que tú seas considerado un integrante, al momento de integrar, tú tienes que conocer esa integración. Tú tienes que saber que vas a entrar y vas a trabajar para una organización criminal. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo? Ahora se ha puesto de moda acá en Huaura, a que incluso a los abogados, claro, no tienen ningún rol en específico, pues. Pero lo que la Fiscalía dice, su patrocinado, el doctor Adrián, se dedica a guardar los vehículos robados. Entonces, él es la base de la organización criminal, la base de la cual se dedica a guardar los vehículos robados que han sido robados, perdón, disculpando la redundancia, los vehículos que han sido robados por la organización criminal. Él los guarda en su base. Entonces, yo ya les dije que este delito es netamente doloso. Yo, si quiero ser integrante de una organización criminal, yo tengo que saber que voy a participar en una organización criminal. Tienen que darme mi bienvenida, por ejemplo, ¿no? Cuando tú entras a trabajar a un lugar, por ejemplo, te dan tu bienvenida, te dan tus abrazos, el dueño de la empresa te da tu abrazo, ¿sabes qué? Desde hoy día comienzas a trabajar con nosotros y ya formas parte de nuestra empresa, por ejemplo, ¿no? Te contratan en una empresa. Entonces, pero si de piña, por ejemplo, hoy día le dicen al doctor Amir, doctor Amir, ¿sabes qué? Necesito que me lleves esta mochila para Lima, por ejemplo, porque yo sé que tú ibas a viajar.
Entonces, como yo sé que tú vas a viajar a Mir, llévate esta mochila y allá te la van a recibir. Y tú confiado, ¿no? Confías en mí porque yo soy profesor de CEFOCA y tú vas a decir, bueno, pues el doctor es una persona que se le nota tranquilo, que tiene 26 años y se le ve muy tranquilo. Entonces no me va a decepcionar, no me va a fallar, ¿no? Llegas a Lima, te intervienen con la mochila y te imputan el delito de crimen organizado por ser integrante de una organización criminal, dedicado al tráfico ilícito de drogas encima, porque dentro de la mochila habían 5 kilos de coca. Entonces, ¿podría ser imputado tú por el delito de crimen organizado al ser integrante de esa organización criminal? ¿Se podría o no se podría? ¿Qué opinan ustedes? No, ¿Se no se puede? le podría imputar. No se le podría No se imputar porque podría. no hay dolo de su parte de participar dentro de la organización criminal. Ahora, miren, vamos a hablar de unos casos en concreto, de ese caso en específico. En primer lugar, ¿por qué motivos te pueden detener a ti? Y a veces me han criticado muchas veces y me van a seguir criticando por lo que voy a decir, pero es algo cierto. ¿Qué pasaría, por ejemplo? ¿Quién fue el que habló, por favor? ¿Me podría decir? Marcos Ah, Rojas Ruiz, Marcos ya. Alexander. Doctor Marcos, bien. Mire, si usted está caminando por la calle, ojo, y por favor entiéndame el ejemplo completo, porque hay extractos de las clases que doy y donde yo digo esto, ¿no? Y la gente me dice, doctor, entonces lo que usted me dice es, yo no es punible, no puede responder penalmente, pero entiéndame esto. Si el doctor Marcos está caminando por la calle eh, con una polera negra, con su capucha puesta, con su mascarilla negra, pantalón negro, zapatillas negras, y ve a un patrullero, y el patrullero lo comienza a perseguir, ese patrullero, la Policía Nacional del Perú, ¿te puede detener? ¿Sí o no? Salvo que haya una presunción de que hayas cometido un delito previamente. Exacto. Ahora, todos sabemos que no se puede detener a una persona a menos que nos encontremos en dos supuestos. Si es que pueden escribir por el chat, yo los leo, les tomo atención. Cualquier pregunta o si tienen un caso en específico sobre eso, escríbanlo, porque de acá tienen que salir con algunos tips, ya les dije. Ya, miren, la policía solamente te puede detener en dos supuestos. El primer supuesto es que existe una orden judicial, y no cualquier orden judicial, sino que sea una orden judicial debidamente motivada. Porque ¿qué pasaría si, por ejemplo, existe una orden judicial de un juez que en 3 líneas te dice sentenciar al señor Adrián por el delito de violación sexual? Punto. ¿Es una orden judicial, sí o no? Exacto, es una orden judicial porque es el juez quien está realizando a través de una sentencia la detención de una persona, solicitando la detención de una persona. Pero eso es una orden judicial cualquiera. Lo que la ley te exige es que sea una orden judicial debidamente motivada, explicando Y el motivo, flagrancia. claro, los hechos, ese es el primer supuesto. Ahora, el segundo supuesto para que la policía pueda detenerte es que exista flagrancia delictiva. Entonces, si es que existe flagrancia delictiva, ya tendríamos que analizar los 3 tipos de flagrancia. La flagrancia estricta, la flagrancia presunta y la cuasi flagrancia. Ahora, ¿ustedes qué opinan? Si el doctor Manuel, ¿no? Marcos, perdón. Marcos. Si el doctor Marcos estaba en ese ejemplo, la policía, ¿por qué motivo lo detuvo? Porque estaba vestido de negro, porque había una orden judicial en su contra, o porque solamente lo vieron cometiendo algún delito. ¿Ustedes qué opinan? Y eso les va a pasar a ustedes, ¿ah? Les va a pasar, yo les aseguro que les va a pasar. Porque está vestido negro. Una flagrancia presunta. Ahora, miren lo que pasa. Miren lo que pasa. En el día a día, ustedes van a ver que existen detenciones ilegales. Por ejemplo, la policía siempre que detiene a una persona, lo primero que va a decir, detuvimos al doctor Álvaro
por una actitud sospechosa, porque estaba vestido de negro, porque tenía una capucha, porque tenía una mochila, y comenzó a correr cuando vio a la policía. Suficiente. Entonces, la policía es tan suertuda que al momento que detienen a esa persona, justo se encontró 1 kilo de marihuana en su mochila. Entonces lo detuvimos por flagrancia delictiva del delito de microcomercialización. Yo les pregunto, ¿esa intervención está realizada de manera correcta o no está realizada de manera correcta? ¿Se puede detener de esa manera o no? Por ese tipo de hecho. Por esa actitud sospechosa. Doctor Brian, dígame. O sea, sí, podría, o sea, es que yo creo que está en la línea de lo ilegal y lo ilegal, ¿no? ¿Hasta qué punto eso puede invadir tu propia privacidad, ya que en teoría no estás haciendo nada, ¿no? Ya, miren, doctor Hubert, a ver, dígame. Doctor, buenas noches. ¿Qué tal? Al encontrársele, pues, sustancias tóxicas que exceden el límite permitido del Código Penal, sí debería de proceder la detención, ¿no? Porque está en flagrancia. Ahora, la formulación del acta de intervención, si bien es cierto, muchos colegas cometen el error de consignar, ¿no?, en actitud sospechosa, o consignar la declaración quizás que el intervenido dijo que era de su posesión, de su propiedad, de su posesión. Entonces, esas falencias que cometemos, el personal policial a veces invalidan, ¿no?, el acta ya, incluso en otra etapa, pues, ¿no? La policía participa en etapa de preliminar, diligencias netamente preliminares, entonces ya desconoce ya las demás etapas del proceso. Pero en realidad, si se hace una buena acta de intervención, se formula y se fundamenta la intervención, valga la redundancia, la detención estaría bien, pues, ¿no?, al encontrarse la sustancia. Porque no solamente intervenimos así por instinto, sino recordemos que la policía tiene la máxima la experiencia, muy aparte de ello que también realizamos labores de inteligencia, tenemos fuentes, ¿no? Entonces, se tiene conocimiento, ¿no? Lamentablemente a veces no se puede plasmar eso en un documento porque el Código Procesal Penal es tan garantista, pero ahí vamos mejorando, doctor. Así es, doctor. Mire, yo te voy a explicar algo y yo les voy a explicar algo, algunas cositas que hemos podido observar a través del tiempo. Ustedes han visto ese programa llamado Alerta Aeropuerto, creo que se llama, ¿no? Donde salen los Gurrier que son capturados con 5, 10, 15, 20 kilos de coca dentro de su maleta, quienes tienen pastillas dentro del estómago, ¿no? Entonces, ustedes, o sea, la policía, vamos a centrarnos en lo que dice también la Corte Suprema. La policía, lo que dice la Corte Suprema es esto. Cuando exista o cuando quiere existir una detención, solamente puede existir una detención por 2 supuestos. Una orden judicial, el primero, debidamente motivada, y segundo, que existe una flagrancia delictiva. Si tú me quieres decir a mí que tú estás interviniendo a una persona por flagrancia delictiva, primero tú como policía debes saber o más o menos observar de qué delito es la flagrancia. Si tú lo detienes a Adrián, por ejemplo, estás deteniéndolo en flagrancia el delito de robo. Si lo detienes a Adrián, flagrancia el delito de receptación, flagrancia el delito de violación sexual, por ejemplo, o flagrancia de cualquier delito. Pero vamos a lo concreto. Ustedes o cualquier persona, yo, por ejemplo, si yo veo a una persona, a un moreno de 2 metros, chapado, con una mochila en la espalda, y yo decido detenerlo, esa detención, al parecer de la Corte Suprema, está mal realizada. ¿Por qué? Porque la Corte Suprema no acepta las detenciones por actitudes sospechosas. Tampoco acepta que se intervenga a otra persona porque esa persona estaba vestida de negro o porque presuntamente tenía una cara de delincuente o porque caminaba medio raro. No, la Corte Suprema dice, la actitud sospechosa para nosotros no existe. No existen las creencias, no existen las posibilidades. Existe solamente la flagrancia o existe solamente
la orden judicial. Si no es lo primero, es lo segundo. Si tú me dices que estás en flagrancia delictiva, vamos a ver cómo interveniste a la persona. Ok, estamos sentados acá, estamos dentro de un patrullero y nosotros vemos a dos personas que están comenzando a correr, ¿no? Una persona en negro que está comenzando a correr. Entonces, como dijo el compañero Yusbel creo que se llamaba. A ver. Sí. Como dijo el compañero, ellos por la experiencia saben o más o menos intúen que tú eres una persona que está cometiendo delito. Entonces te comienzan a perseguir y te intervienen. Entonces, puede ser tan suertudo que la persona corre, el investigado, el detenido corre porque hay otra persona que lo está correteando, pues, ¿no? Entonces, esa podría ser considerada una detención por cuasi flagrancia, porque el agraviado, después de haber sido, después de que le roben, comenzó a perseguir al delincuente y justo apareció un patrullero y lo capturó. Eso sería una cuasi flagrancia, por ejemplo. La detención sin pérdida visual, sin pérdida del contacto visual entre el agraviado y el sujeto activo. Entonces, me robaron en la Plaza de Armas de Lima, por ejemplo, y yo, como soy una persona que mide 1,80 m y no me quiero quedar atrás, lo correteo al delincuente. Entonces, la policía no vio el robo, pero vio que me estaban correteando a mí, que yo estaba correteando al delincuente, entonces lo detienen. Si dentro de las pertenencias de ese sujeto existía, por ejemplo, 1 kilo de marihuana, bueno, pues se le va a imputar el delito de robo y de manera independiente la posesión, pero si fuera ese caso. Pero si la policía, por ejemplo, me ve a mí parado en la esquina comprándome una gaseosa Coca-Cola helada de vidrio, que es la mejor, me ve a mí porque yo estoy vestido de negro, con una mascarilla, una capucha. No podría detenerme a menos que exista flagrancia delictiva. Algunos me van a decir, doctor, pero se supone que dentro de su mochila había 1 kilo de marihuana. Claro, la marihuana estaba dentro de mi mochila, pero la policía tiene que verme para que me detenga, tiene que verme en algún supuesto de flagrancia. Si es que no hay ningún supuesto de flagrancia, no me puede detener. Ahora, si hablamos de microcomercialización, por ejemplo, ¿cómo se desplegaría, cómo se configura la microcomercialización? ¿Quién me puede dar un pequeño ejemplo? La Coca-Cola genera ya que sí. Sí, la verdad que sí. ¿Quién me podría dar un pequeño ejemplo de la microcomercialización? Así chiquito nada más. ¿Cómo se configuraría la microcomercialización? Cuando una persona está vendiendo al menudeo a los consumidores, ¿no? A ver, miren lo que nos ha dicho el doctor. Es completamente cierto. Cuando existe el menudeo, pues. Doctor, ¿cómo se llama usted? Disculpe. Rolando. Ah, Rolando. Mira, Doctor, sí, dígame. doctor, ¿se podría configurar también la microcomercialización, no necesariamente con la venta, sino con la posesión del más del límite permitido para el consumo? Mira, ahí está. Ahí justo vamos a llegar un poquito más adelante. Pero mira, si yo, por ejemplo, tú y yo somos policías, y nosotros estamos de civila, estamos viendo que al frente en esa casa, el doctor Alejandro tiene una ventana, y en esa ventana, siempre durante los 15 minutos que nosotros hemos estado sentados, hemos visto que el doctor Alejandro comenzaba a sacar este tipo de papelitos. Comenzaba a sacar este tipo de papelitos, por ejemplo. ¿Ya? Sacaba estos papelitos y recibía billetes. Y así ha estado durante 15, 20 minutos. ¿Eso sería flagrancia de microcomercialización o no sería flagrancia de microcomercialización? Si nosotros lo vemos. Sí, sería flagrancia. Claro. Ahora, otro ejemplo. Ustedes tres son policías, por ejemplo, ya de efectivos de civil, que están así vestidos como policías, están en actividad. Ustedes me ven en plena Plaza de Lima y yo, como veo que acá hay por ejemplo, hay un parque de diversiones, esos de skate, de bicicletas, ¿no? Entonces, ustedes me ven con mi mochila, con mi bolsita, y yo les estoy dando a algunas personas esos quetes y ellos me están dando monedas. ¿Es flagrancia o no es flagrancia? También.
Claro, yo te pregunto algo. Si a ti te ven, por ejemplo, con una mochila negra, con una polera negra, caminando por la calle, ¿eso es flagrancia o no es flagrancia? No, No, pues, ¿por qué? Porque tú no estás realizando microcomercialización. Doctor, me van a decir algunos, pero tiene posesión de droga. Ahora yo te explico algo. ¿Es lo mismo ver a decir no ver? ¿Es lo mismo eso o no es lo mismo? No. No es lo mismo, básicamente. ¿Cómo yo sé, como yo, por ejemplo, yo puedo decir que tú en tu mochila puedes tener 1 kilo de marihuana, pero ¿qué me asegura eso? Nada. ¿Yo tengo rayos X en los ojos? Pues no, yo no puedo saber qué tienes. Claro, tú eres una persona de 1,80 m, eres sambo, colorado, tienes una actitud de maleante, pero eso no significa que por eso te vamos a detener, o por eso vamos a decir, lo vimos parado en la esquina, con las manos en el bolsillo 2 horas, nadie se le acercaba, pero lo detuvimos en flagrancia de microcomercialización o de posesión. Pero ustedes tienen que entender que para que exista una detención, solamente existen 2 motivos. O es flagrancia o es orden judicial. Si tú me dices que es flagrancia, tienes que especificarme cómo lo detuviste a esa persona. Bueno, cuando lo cites a declarar al testigo, señor efectivo policial, bien, buenas tardes. ¿Usted ha realizado la detención? Sí, no, yo estuve en compañía del doctor Alejandro Arce Rubí, que es colega mío hace 5 años, somos efectivo policial de Condevilla. Ok, ¿nos podría precisar en qué circunstancias se encontraba el señor Álvaro Ramos y Panaqué el día de ayer, por favor, al momento de su detención? Claro. Bueno, nosotros lo vimos a él porque era una persona de 1,80 m, era de pelo ondulado, tenía era de tez morena, tenía un corte en la cara y estaba cosido. Entonces nosotros lo detuvimos porque para nosotros esa es una actitud sospechosa de una persona que se dedica a la microcomercialización. Ok. Entonces, ustedes lo detuvieron porque estaba vestido de negro y por el corte en la cara. Así es, doctor. A nosotros eso nos basta para poder intervenir en una persona. Eso es lo que dice el primer efectivo policial. El segundo efectivo policial dice, bueno, lo detuvimos a él porque era una persona de 1,80 m, era un moreno de 1,80 m con un corte en la cara. Y todo el tiempo estaba con las manos en el bolsillo. Y cuando lo intervenimos le encontramos 1 kilo de marihuana, por ejemplo. ¿Ya? Yo les pregunto algo. ¿Esa detención está bien o no está bien? No. No, pues, doctor, sí. Es doctor, que todo se Marcos, basa en prejuicios también. Ese es un doctor. pequeño detalle. Marcos, dime. En ese caso, su situación legal ya no sería flagrancia y su condición de autor, sino presunción de autor del delito de microcomercialización. Ahora, mira lo que pasa. Algunos me van a decir, doctor, pero es posesión. Él está en posesión de más del límite permitido. Ok. Supongamos que sea posesión. Para que ustedes abran la mochila del investigado, ustedes tendrían que tener una orden judicial, ¿sí o no? Una orden judicial o encontrarlo en flagrante delito para que abran la mochila del investigado, ¿sí o no? Pero si no tienen ninguna de los dos, ¿por qué motivo van a abrir la mochila del investigado? Doctor, pero nosotros sabemos que esa persona, por la característica facial, puede cometer ese delito. Entonces tú estarías cometiendo discriminación, pues en realidad. Pero la intervención no debería realizarse de esa manera. ¿Qué diferencia tiene una? A ver, ¿cómo podríamos detallar una detención en flagrancia de la posesión, por ejemplo, como les dije hace un momento? Ustedes han visto alerta de aeropuertos, ¿sí o no? Cuando las personas pasan su equipaje por los rayos X y a través de los rayos X se le encuentra la marihuana. O cuando pasan con los perros rastreadores y comienzan a olfatear tu maleta. Esa sería la detención en flagrancia por la posesión. Porque existen circunstancias que permiten conocer de manera externa que tú estás en posesión de drogas. Pero si yo, por ejemplo, digo, tú eres de color oscuro, de tez oscura, y yo te detengo porque tenías un corte en la cara. Y yo sospecho que tú tienes 1 kilo de marihuana en la espalda. Y en realidad sí lo tenía. Esa detención no se puede realizar en el proceso. Doctor, ¿pero tiene la posesión? Sí, pues, pero existe una teoría.
la teoría del fruto del árbol envenenado. Si es que el árbol está podrido, las frutas también no van a servir, pues. La fruta, en este caso, ¿cuál sería? El kilo de marihuana. Y el árbol sería el acta de intervención. Si es que el acta de intervención está realizado de manera incorrecta, de manera ilícita, y la detención es ilícita o incorrecta, lo que se encuentre dentro de esa intervención se va a excluir. Ahora, miren, pasan en otros casos en donde te detienen a ti, te intervienen con 2 quetes de coca en tus pertenencias, y tú de miedo dices, ¿sabes qué? Ya, señores policías, por favor, perdónenme. Y la policía a veces te dice, ¿sabes qué? Ya, ¿quieres salirte? ¿Dónde está tu casa? Mi casa está acá. Entonces la persona entra a su casa y dice, yo tengo más marihuana debajo de mi almohada, ahí revisen y está todo, pero perdónenme, por favor. Entonces la policía agarra tu marihuana, agarra lo que tengas y te lleva a la dependencia policial. Yo les pregunto, esa detención, ese encuentro, ese hallazgo realizado en el domicilio del investigado, ¿está hecho de manera correcta o no está hecho de manera correcta? No, de manera incorrecta. ¿Por qué? Ilegal y arbitraria. Porque primero se ha vulnerado el principio de a la no autoincriminación, para empezar. Segundo, derecho a la Siga, defensa. doctor, siga, exacto, siga, por favor. ¿Qué más? Derecho a la defensa, a la no autoincriminación, ¿Ya? violación del domicilio probablemente, ¿Ya? etc. Exacto. Miren, lo que dice el doctor es completamente correcto, es la respuesta correcta que yo esperaba. En primer lugar, cuando existe un acta, y yo sé que ustedes lo van a ver, va a existir un acta de intervención, por ejemplo. Miren, y así es como a veces caen las organizaciones criminales. No piensen que nos estamos saliendo del tema, pero la persona cae, ¿ya? Dentro de su celular encuentran que existen varios números, y esos números están vinculados a personas que se dedican a la microcomercialización o al tráfico ilícito de drogas. Entonces, desde ahí comienza a caer una organización criminal. Desde ahí se encuentra. No es que yo me estoy saliendo del tema, pero tiene que ver con el hecho. Ahora, en primer lugar, lo que dijo el doctor, se vulnera el derecho a la no autoincriminación. Eso es de manera correcta. ¿Por qué? Porque una persona que es detenida no se le puede solicitar que declare, en primer lugar, si es que no está con su abogado defensor, y en segundo lugar, si es que quiere aceptar su responsabilidad, tiene que estar con su abogado y en presencia del Ministerio Público. Pero ustedes van a encontrar a través de su trabajo, por ejemplo, que cuando se interviene a una persona, lo primero que van a encontrar en el acta de intervención es, ¿no? Van a encontrar su acta de intervención y van a decir, el día 5 de octubre del año 2022 se detuvo a la señorita Carla Chunga, por ejemplo, y se le detuvo porque ella era de tez trigueña, de tez oscura, 1,80 m, y se había pintado las pestañas. Entonces, más abajo van a ver, la señorita Carla Chunga acepta haber cometido el delito de robo agravado en agravio de la persona Adrián Osorio García. En este momento se digna a devolver el equipo celular que había robado y los 200 soles más que estaban dentro del celular. Yo les pregunto, ese acta formulado y llenado con esos datos brindados por el investigado, ¿son correctos o no son correctos? ¿Se pueden permitir o no se pueden permitir? No, pues No, No, Obviamente que no, porque existe el derecho a la no autoincriminación. Yo como investigado no puedo aceptar mi responsabilidad si es que no está mi abogado, y si quiero aceptar mi responsabilidad, tiene que estar el fiscal, no ante la policía, menos en un acta de intervención, porque si se realiza eso, en primer lugar, ese acta puede ser declarado nulo en un extremo o puede ser excluido de manera completa si es que existe una detención ilegal. Ok. Entonces, pasamos eso. Llegamos al punto en donde el investigado dice, ¿no? Vamos a mi casa porque ahí tengo 10 kilos, tengo 30 quetes más de marihuana. Entran a su domicilio, ingresan con el investigado y encuentran la marihuana. El doctor nos dijo que existía una violación al derecho. ¿De qué, doctor? Por favor, si me lo puede repetir. inviolable de domicilio, doctor.
A la inviolabilidad de domicilio. Perfecto. ¿Por qué? Porque para que la policía ingrese a tu domicilio, en primer lugar, tienen que existir los dos mismos supuestos. Flagrancia delictiva o, ¿qué cosa? Orden judicial. Si es que no hay ni una orden judicial y tampoco hay una flagrancia delictiva, la policía no puede ingresar. Ahorita voy a responder eso. La policía no puede ingresar a tu domicilio. Ahora, doctor, pero el investigado aceptó que tenía 10 kilos de marihuana dentro de su casa y por eso les permitió ingresar. Vamos a ver si es que el investigado puede asumir responsabilidad. En primer lugar, no puede. Y si no puede asumir responsabilidad, menos puede guiar a la policía a su domicilio y hacerlos ingresar. Entonces, nosotros ya sabemos que lo que tendríamos que hacer frente a ese supuesto es solicitar mediante tutela que se excluya ese acta de intervención o que se declare nulo algunos extremos de ese acta de intervención. Ahora, doctor, partimos primero de quién tipifica el delito. ¿La policía tipifica el delito? No. Quien tipifica el delito en realidad es el Ministerio Público. Antes, en el Código de Procedimientos Penales, si no me equivoco, era la policía quien se encargaba de tipificar los delitos. Pero hoy en día, el Ministerio Público, como director de la investigación, se dedica a clasificar y tipificar cada hecho con su delito. Entonces, si nosotros hablamos de flagrancia, obviamente a la policía no le vamos a preguntar, señor policía, dígame qué delito es, qué flagrancia es, qué tipo de flagrancia, si es flagrancia estricta, cuasi flagrancia o flagrancia presunta. No, eso no se les pregunta a ellos. Nosotros, con los conocimientos básicos que tenemos de la tipicidad y de la flagrancia, tenemos que ir armando más o menos nuestra defensa. Si, por ejemplo, pasa lo mismo que en el ejemplo anterior que yo les he dado, ustedes en su cabecita ya tienen que estar pensando, bueno, la detención fue ilegal, el ingreso al domicilio fue ilegal. Entonces, por ahí, y todo lo que se haya encontrado en esa detención y en ese domicilio, no van a existir en el proceso, pues. Ahora, no es violación de domicilio. Las negociaciones que hace la policía haciéndose pasar por un comprador. Doctor, Sí, doctor Yuber, dígame. cuando se transgrede el derecho de violación, y bueno, la inviolabilidad de domicilio, en caso de nosotros como funcionarios, sería allanamiento ilegal de domicilio. Sí, es verdad lo que usted comenta. Lamentablemente, más que todo el personal operativo de quizás del Escuadrón Verde, realiza estas intervenciones y no se orientan para poder formular un documento idóneo, pues, porque usted como abogado sabe que vía tutela de derechos ese documento no va y se cae toda la intervención y prácticamente el intervenido, que si bien es cierto, se puede o no haber dedicado a la actividad ilícita que se le está imputando, lamentablemente vas a tener que salir, pues, ¿no? Y genera perjuicio más que todo para el personal, porque posteriormente también podemos ser posibles de denuncia penal, pues, ¿no? Por abuso de autoridad o por algún tipo de que nos quieran denunciar, pues, una queja. Una queja en inspectoría, claro. Sí. Mire, doctor, lo que dice usted es cierto. A veces la policía, si hace algo, lo denuncian. Y si no hace algo, bueno, pues también lo van a denunciar. Entonces, para eso estamos acá, para poder conversar y más o menos conocer un poquito más de lo que la experiencia ya nos habla, ¿no? Ahora, dice, pero si el mismo investigado autoriza el ingreso a su domicilio en presencia del Ministerio Público, eso no vale, aún así no se encuentre con su abogado. Miren, yo les digo algo. La Corte Suprema ya nos ha explicado que existen diligencias y situaciones en las cuales no se solicita de manera obligatoria la presencia del abogado defensor. El artículo 71, numeral 2, te dice que el investigado tiene que contar con un abogado defensor desde el inicio de las diligencias preliminares hasta el final del proceso, hasta que termine. Entonces, algunos dicen, doctor, pero si usted dice que el abogado tiene que estar desde el inicio de las diligencias preliminares, cuando a mi patrocinado lo intervinieron e hicieron el acta de intervención, tuvieron que esperar que yo llegue en ese momento. No. En esos casos,
y en los casos que existan diligencias urgentes e inaplazables, no se espera al abogado defensor, por ejemplo. Si lo detuvimos a las 12 de la noche, nosotros como efectivos policiales debíamos haber realizado en ese momento el acta de intervención. No podíamos llamar a un abogado porque, bueno, las circunstancias no nos lo permitían. Entonces, por eso es que no se exige, no se excluye un acta de intervención porque no estuvo el abogado defensor. Eso es un acto urgente, es una diligencia de urgencia. Son diligencias de urgencia inaplazables. La policía es autónoma y deberá comunicar la detención al Ministerio Público. Claro. Entonces, en ese acta de intervención, lo que la policía tiene que hacer, como dice exactamente el doctor Juber, es comunicar al Ministerio Público. El Ministerio Público es quien va a confirmar al investigado si es que va a contar con una defensa particular o en todo caso, solo ahí, si es que no tiene las condiciones económicas, se le va a designar un abogado de oficio. Doctor, cuando ya hay una diligencia, ya está inmerso en un proceso, diferente es la fragancia. Mire, se supone que para que te intervengan, para que existan diligencias, primero tiene que haber un proceso. Y para que exista un proceso, primero tiene que haber una detención o una imputación o una denuncia. Entonces, el orden es eso: denuncia o detención por flagrancia, inicio del proceso y diligencias. Ese es el orden. Entonces, ahora, ustedes van a ver que a veces la policía, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasaría si la policía entra con la fiscalía a las 10 de la noche, perdón, 2 de la mañana a mi domicilio? Yo estoy durmiendo en mi cama, estoy durmiendo con mi bebé. Ya, ingresan a mi domicilio y me encuentran con 5 kilos de coca. Está la fiscalía y está la policía. ¿Está correctamente hecho ese allanamiento de cerraje e incautación de todo lo que encuentren? ¿Sí o no? No, Y tiene que siempre y haber cuando tengan una orden de allanamiento. claro. ¿Cómo dice el doctor? ¿Cómo dice? Siempre y cuando tengan una orden de allanamiento, sí estaría justificado. Exactamente, doctor. Pero nosotros vamos a ver en algunos casos que la policía y la fiscalía a veces, no digo siempre, a veces quieren llevarse los créditos de todo, pues. Entonces, ingresan a un domicilio, encuentran droga y se llevan a todos. Pero cometieron un grave error al no solicitar al juez de investigación preparatoria ingresar a ese domicilio. Y la solicitud no solamente es de allanamiento, de cerraje e incautación de todo lo que encuentren. Miren, si la fiscalía y la policía ingresan a ese domicilio, ingresan a ese domicilio y encuentran 5 kilos de coca, ¿ustedes creen que esa persona va a poder ser sentenciada por el delito de microcomercialización o de posesión? ¿Sí o no? ¿Lo van a sentenciar o no? ¿Le van a dar prisión preventiva? Puede ser, ¿sí o no? Porque por la presión mediática, capturaron no sé, al rey de la coca, al rey de la marihuana, lo capturaron. ¿Lo van a sentenciar o no lo van a sentenciar? ¿Ustedes qué creen? No, doctor, porque la intervención fue ilegal. Exacto. Entonces, ¿cómo sería una detención legal, por ejemplo? La Fiscalía, en delitos de crimen organizado, por ejemplo, que investiga a organizaciones criminales dedicadas al tráfico ilícito de drogas, lo que hace es decir, ¿sabes qué? Miren, muchachos, yo soy de la Fiscalía especializada en crimen organizado, yo he tomado conocimiento que acá en Lurigancho existe una organización criminal dedicada al tráfico ilícito de drogas. ¿Por qué? Porque yo tengo otra investigación donde mencionan a ese sujeto. Entonces, vamos a comenzar los actos especiales de investigación, pues. ¿Cuáles son los actos especiales de investigación? Por ejemplo, la videovigilancia. Ojo, la persona, el fiscal dice, ¿sabes qué? Vamos a realizar una apertura de diligencias preliminares. Ya. Pero antes de notificar a las personas, porque ustedes saben como abogados que el artículo 71, numeral 1, te dice, yo tengo que conocer los cargos formulados en mi contra. O sea, si la fiscalía al día de hoy apertura una investigación contra la doctora Annalise Limaimanta, lo que tiene que hacer al día siguiente es tocarle la puerta, doctora Annalise, por si acaso, usted está siendo investigada por el delito de robo. O le notifican al día siguiente de la apertura al doctor Álvaro, doctor, ¿sabe qué? Usted está siendo investigado
por el delito de extorsión. Eso es lo que tiene que hacer el Ministerio Público. Ni bien aperturan una investigación, tiene que correr traslado al investigado para que éste se pueda defender. Pero en los delitos de crimen organizado, por ejemplo, existe, acá está, la reserva y el secreto de la investigación. Miren, lo que la Fiscalía sabe es que si yo quiero investigar, por ejemplo, a Adrián, ya, voy a aperturar la investigación. Entonces, el código me obliga a mí a decirle a Adrián que yo lo estoy investigando por el delito de crimen organizado. Y si yo le digo a Adrián que estoy investigándolo, obviamente él va a parar la mano o no. Ya no va a cometer más delitos, ya no va a traficar. Entonces, yo lo que necesito como fiscal son elementos de convicción para imputar ese delito. Entonces, ¿la solución cuál es? Bueno, pues vamos a reservar la investigación. Vamos a realizar actos de investigación, pero antes vamos a aperturar la investigación preliminar y vamos a solicitar el secreto de esta investigación. Entonces, ahí justo quiero llegar, doctor. Mire, entonces, como vamos a hacer el secreto de la investigación, vamos a aperturar, no le vamos a notificar a ningún investigado. Nosotros ya los tenemos individualizado, pero no le vamos a notificar a ningún investigado. Entonces, como mi obligación como fiscal es decirle a esa persona que está investigada, ahora yo ya no tengo la obligación porque he solicitado he dispuesto el secreto de la investigación. Por 20 días, el Ministerio Público puede declarar el secreto de la investigación, puede realizar actos de investigación sin que las partes, los investigados, se enteren que están siendo investigados. Por ejemplo, otro acto especial de investigación es la videovigilancia. ¿Sabes qué, señor policía? Doctor Yusbel, yo he tomado conocimiento de que existe una persona dedicada al tráfico ilícito de drogas. Entonces, yo quiero que usted, como jefe de guardia, jefe de operativo... Ah, excelente, yo se lo voy a pasar, doctor. Justo tengo un caso en donde el secreto de la investigación se ha designado por 3 años, doctora. 3 años. Miren lo que dice el código. El código dice 20 días y se puede prorrogar por 20 días más una investigación secreta. Pero la Fiscalía ha declarado el secreto de la investigación por 3 años. Pero ese es otro tema un poquito más adelante. Miren, yo le digo al doctor Yusbel, en esa casa vive una persona que se dedica al tráfico ilícito de drogas. Él es el jefe de la organización criminal. Entonces, vamos a realizar actos de investigación especiales. Lo que usted va a hacer es una videovigilancia. Va a tener un auto. ¿Dónde están esos plazos? A ver, acá están. Están en el 324. Jimena, ¿tienes el artículo 324, si no me equivoco? A ver, vamos a encontrarle, ¿verdad? Esa es la ley 30077, la ley de crimen organizado. A ver, déjame ver el artículo. Acá está. Artículo 324, doctor Javier. Miren lo que dice el artículo. La investigación tiene carácter reservado. Bueno, solamente se reserva para las partes que forman, para los que forman parte de la investigación. Pero el segundo párrafo dice, el fiscal puede ordenar que alguna actuación o documento se mantenga en secreto por un tiempo no mayor de 20 días, prorrogables por el juez de la investigación preparatoria por un plazo no mayor de 20 días, cuando su conocimiento pueda dificultar el éxito de la investigación. Entonces, ya entendimos que la investigación puede ser declarada secreta por 20 días y prorrogables por 20 días más a solicitud y respuesta del juez solicitud del fiscal y respuesta del juez de investigación preparatoria. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si es que a mí me han investigado durante 3 años? Y yo sé que les va a pasar. Sí, esa es mi palabra siempre, no, yo sé que les va a pasar. Entonces, lo que ya me han escuchado en otras clases saben que me refiero bastante a esa palabra. Entonces, les va a pasar que la investigación secreta no es de 20, 30, 40 días, es de 2 años, 1 año o 3 años, porque las diligencias preliminares en crimen organizado duran 3 años, ¿sí o no? Entonces, durante esos 3 años que debían haber sido las diligencias preliminares, la Fiscalía nunca le notificó nada a mi patrocinado. ¿Ustedes creen que esas diligencias preliminares se llevaron de manera correcta o no se llevaron de manera correcta?
Lo más probable es que no, doctor. ¿Por qué? ¿Qué dice el Por- artículo 71 del Código Procesal Penal? Artículo 71. Acá está. Mira, conocer los cargos formulados en su contra y en caso de detención, bueno, lo primero, conocer los cargos formulados en su contra. Si es que existe una investigación en contra tuya, lo primero que tiene que hacer el Ministerio Público es notificarte y decirte, ¿sabes qué? Nosotros te estamos investigando por el delito de robo, de extorsión, de sicariato, de violación, lo que tú quieras, crimen organizado. Eso es lo que tiene que hacer el Ministerio Público. Pero si no lo hace, significa que se ha declarado el secreto de la investigación. Pero ya vieron que ese secreto de la investigación tiene un plazo máximo de 40 días. Eso significa que el fiscal, dentro de esos 40 días, tiene para realizar muchos actos de investigación. Puede solicitar la declaración de testigos, de colaboradores eficaces, por ejemplo, si es que hay otros investigados que sí conocen del proceso, colaboradores eficaces, testigos con clave o testigos protegidos, como quieran decirle. Entonces, durante esos 40 días, el fiscal no tiene la obligación de decirte que están investigándote y tampoco tiene la obligación de decirte que están realizando actos de investigación. Y eso también significa que no te van a decir, ¿sabes qué, doctor? Participa en esta diligencia, porque no te lo van a decir, porque se declaró el secreto de la investigación. Entonces, si es que le sucede lo mismo que a mí, por ejemplo, la investigación comenzó en el año 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 enero, la Fiscalía pide la detención preliminar de 30 personas. Al momento que son detenidos, recién en ese instante le dicen, oye, por si acaso te hemos estado investigando durante 3 años, y nosotros fuimos a la Sala Penal Nacional, planteamos una tutela de derechos, porque durante esos 3 años se habían recabado muchos actos de investigación y en ninguno de esos actos de investigación había participado en la defensa. Lo que la Fiscalía dice es que nosotros, miren lo que dice primero, nosotros habíamos declarado el secreto de la investigación, por eso no estábamos en la obligación de notificarles. Fuimos a hacer lectura de carpeta y vimos que existían 5 disposiciones fiscales. Y solamente en la última disposición fiscal decía continuar la investigación en carácter de secreto. Antes no lo mencionaba. Cuando nosotros planteamos la tutela de derechos, nosotros le decimos al juez, señor juez, el fiscal, el Ministerio Público, ha estado realizando una investigación de carácter secreta por más de 3 años. Entonces, lo que la ley te dice es que lo máximo, a lo mucho, se puede investigar de manera secreta por 40 días. ¿Qué pasa con esas diligencias que se realizaron durante esos 3 años? Bueno, el juez de investigación preparatoria de la Sala Penal Nacional nos declaró infundada la tutela. ¿Por qué? Porque nos dice, y repite lo mismo que dice el Ministerio Público, como solamente existe una sola disposición en donde se dice que la investigación se sigue de manera secreta, doctor, ese es un error material, es un error del asistente, el despacho que se equivocó y copió y pegó mal. Entonces, o sea, el juez le cree al Ministerio Público cuando dice que fue el error de un asistente fiscal que copió y pegó mal una disposición. Entonces, por ese error nosotros tenemos que pagar el pato. Y eso no puede ser permitido. Ya interpusimos el recurso de apelación, pero ustedes ya saben que al final la Fiscalía nos dijo, no, doctor, nunca hemos declarado secreta. Y entonces, ¿por qué no me notificaron? Bueno, pues es que no tuvimos su dirección. Pero acá tengo el acta de intervención. Y aparte del acta de intervención, ustedes han estado realizando videovigilancia en mi patrocinado. Sí, pues doctor, pero como son varios investigados, nos hemos olvidado de sus patrocinados. Pues bueno, eso ya se va a realizar en una audiencia de apelación. Espero que nos toque una buena sala de apelación, ojalá que nos toque con el doctor Salinas Siccha, y poder especificar ese tema, pues, ¿no? Ahora, si nosotros nos ponemos a pensar, ese es un acto especial de investigación. Vamos a otro acto especial de investigación. Ustedes han visto, por ejemplo, en la tele, esta imagen. ¿A qué se hace referencia en esta imagen? ¿Quién me puede decir? A ver. ¿Para qué sirve esa imagen? ¿Para qué sirve esa diligencia? ¿Cómo se llama esa diligencia?
Reconocimiento en rueda. Reconocimiento físico en rueda. Ajá, es un reconocimiento de personas. Yo le digo reconocimiento en rueda, reconocimiento personal, reconocimiento en rueda, reconocimiento físico, tiene varios nombres, pero el código dice que es un reconocimiento personal. Así como hay un reconocimiento personal, existe un reconocimiento fotográfico. Ahora, existe una guía en la cual te dice cuáles son los parámetros que tienen que especificar este reconocimiento en rueda. En primer lugar, ¿ustedes qué pueden apreciar? ¿Que existen 4 personas, sí o no? ¿O cuántas personas hay? 4. Ok. ¿Estas 4 personas tienen características similares o no tienen características similares? No. No, sí o no. Entonces, si ustedes ven al número 4 y al número 2, ellos son más oscuros que el número 3 y el número 1, ¿sí o no? ¿O no? Sí, El número 1 está rapado y los demás tienen el cabello más o menos largo, donde se pueden peinar o no. sí. Ok. Entonces, si ustedes ven un reconocimiento en rueda de estas características, lo primero que tienen que hacer es dejar observaciones. En primer lugar, para que se realice un reconocimiento en rueda, un reconocimiento fotográfico o un reconocimiento personal, tiene que existir una declaración previa, tiene que existir una identificación, una corroboración de Descripción. características o descripción exactamente previa. O sea, no es antes de esa diligencia, no es en esa misma diligencia tampoco, sino cuando el agraviado va a decir, ¿sabes qué? El sujeto que me robó es una persona de 1,80 m aproximadamente, es de tez trigueña, tiene una cicatriz en el ojo derecho, no tiene cejas porque yo pienso que se rapa y tiene un tatuaje en la frente. Eso es lo que dice el agraviado. Entonces, eso se lo denomina descripción previa. Entonces, la declaración del agraviado se recibió el 15 de julio del año 2023. Ok. Entonces, el 16 de julio, un día después, se va a practicar el reconocimiento en rueda. ¿Con qué? Con la declaración previa del agraviado. Ahora, ese es el requisito sine qua non. Cuando ya estamos al momento de la diligencia, la Corte Suprema no te exige una cantidad establecida para poder realizar este reconocimiento. Pueden ser 2, 3, 4, bueno, no, tiene que ser más de 3 personas. No te dice que si son de 3 personas ya es inválido, no. Te dice a partir de 3 personas. Pero con 4 personas ya estamos contentos. Ok. Lo que la fiscalía te va a decir a veces es, doctor, pero usted ve que todos están vestidos iguales, tienen más o menos la misma forma en la cara. No, doctor. En primer lugar, el número 1 está rapado, con el cabello rapado. Y ese es mi patrocinado. Es el único con el cabello rapado. El otro es trinchudo, el otro se peina como gallo y el otro tiene un corte de vacinica. Entonces, las características de estas personas no son parecidas. Lo que te exige el código es que existan personas de similar característica. Es como poner a un gordito como yo en medio de 4 flacos. Obviamente me van a capturar a mí. Es como si me pusieran a mí, que yo mido 1,80 m, tengo 26 años, y me ponen al lado de 4 personas que tienen 60, 70 años. O sea, ¿de qué te serviría hacer un reconocimiento en rueda si la apariencia del sujeto distinto es obvio? Entonces, si nosotros nos encontramos ante ese tipo de reconocimiento en rueda, realizado de manera incorrecta, que vulnera la guía procedimental, el protocolo de realización de reconocimiento en rueda, ¿qué podríamos hacer nosotros? ¿Qué podrían hacer ustedes como abogados particulares, como abogados litigantes, penalistas? ¿Qué se puede hacer? Solicitar la nulidad de ese acto. Ya, muy bien. A ver, ¿solicitamos la nulidad o podríamos solicitar la exclusión? Algunos me van a decir, doctor, en mi distrito judicial, por ejemplo, yo soy de acá de Huaura, nosotros somos los pioneros en el Código Procesal Penal, pero eso no significa que seamos mejores. A veces las jurisdicciones
por más antigua que sea, pueden cometer errores. Si no, no existirían las resoluciones de la Corte Suprema. Entonces, claro, también se podría solicitar suspender la diligencia, pero vamos a ser bien sinceros. Doctor, yo quiero dejar una observación. Esas personas que están participando en el reconocimiento en rueda no se parecen. Quiero que se suspenda. Bueno, señor abogado, dice el fiscal. Si usted no quiere participar, vamos a dejar constancia de que usted no participó, que se fue, pero nosotros vamos a seguir con la diligencia. Eso es lo que te va a pasar. Si tú quieres solicitar la suspensión, te van a dejar ir y van a continuar la diligencia sin ti. ¿Qué puedes hacer en ese supuesto? Lo único que puedes hacer en ese momento es dejar constancia de lo que se está vulnerando. Señor, por si acaso, señor fiscal, las personas que están participando en el reconocimiento en rueda, todos son efectivos policiales. Todos tienen camisa blanca y corbata roja, y mi patrocinado es una persona que tiene polera negra. Señor fiscal, por si acaso quiero dejar constancia de que esas personas miden 1,80 m y mi patrocinado mide 1,60 m. Quiero dejar constancia, señor magistrado, que las personas que se le ponen al lado son personas de aproximadamente 50 a 55 años. Mi patrocinado recién tiene 19 años. Puedes dejar constancia. Ahora, lo que yo le recomendaría es que se se solicite la exclusión de esa diligencia mediante tutela de derechos. ¿Por qué la tutela y por qué no la nulidad, por ejemplo? La Corte Suprema nos ha dicho que el juez de investigación preparatoria no puede conocer directamente el recurso de nulidad, porque él no está en capacidad, ni está capacitado, bueno, no puedo decir capacitado porque un juez está capacitado para todo, pero no está en la posibilidad de resolver nulidades de manera directa. Pero sí lo puede No hacer a está través de facultado. tutelas de derechos. ¿Cómo dice el doctor? No está facultado en todo caso, doctor. Exacto, no está facultado. Esa es la palabra correcta. Bien, gracias, doctor. Entonces, no está facultado para poder resolver una nulidad directamente, pero sí lo puede hacer en base a la residualidad con una tutela de derechos. Entonces, tú planteas una tutela y se puede declarar la nulidad. Eso sí se puede hacer. Entonces, pero por estrategia, también tienen que pensar en su estrategia, ¿no? Si yo voy y planteo una tutela de derechos, el fiscal me puede chancar o puede que yo lo chanque al fiscal. Entonces, por estrategia, lo que yo les recomiendo también es, antes de plantear tutela, es que recurran al fiscal mediante una nulidad de oficio. Que le digan, ¿sabes qué, señor fiscal o señor magistrado? Porque algunos le dicen así, señor magistrado, esa diligencia que se ha realizado tiene base legal en el artículo 150 y 151. Existe violación de derechos fundamentales. Entonces, el debido proceso, el principio de legalidad procesal, el derecho que ustedes quieran especificar en ese artículo, en ese hecho. ¿Por qué piden la nulidad? Solamente por estrategia. ¿Por qué, doctor? ¿Pero cuál es la estrategia? Porque primero hay que conocer al enemigo. Hay que saber qué es lo que va a decir el fiscal frente a nuestro pedido. Entonces, después de que te diga, ¿sabes qué? No al lugar tu solicitud de nulidad, nosotros vamos a seguir con nuestra diligencia, con lo que ya se hizo, ya tienes una fundamentación, ya tienes un raciocinio, un razonamiento de lo que el fiscal va a decir en la audiencia de tutela. Entonces, después de eso vas al juez de investigación preparatoria y planteas tu tutela de derechos. Y vas más preparado, mucho más preparado de lo que estabas al momento de plantear una nulidad de oficio. Ahora, doctor, entonces, según usted, ¿es necesario que siempre se recurra al fiscal antes de plantear una tutela de derechos? No. El acuerdo plenario 2/2012 nos dice que sola y única, exclusivamente, se puede recurrir al fiscal antes de plantear tutela solamente cuando vas a plantear una tutela por imputación necesaria. Por otra, no se puede, no es exigible. Pero ya tienes que entender que la estrategia, y como digo yo, se trata de un derecho penal estratégico, pues hay que ser estratégicos. El derecho penal es más estrategia. Entonces yo he sabido ganar casos solamente, a veces, con controles de plazo. He tenido casos en los cuales no he hecho ningún acto de investigación, he dejado que el fiscal duerma, como me enteré que estaba en vacaciones y a través del paso de los días cajonean las carpetas, he dejado que los procesos duerman, no he molestado, no he planteado ningún acto de investigación. Baja el periodo. Ay.
Se apagó, ¿no? Ya. Entonces, hay oportunidades en las cuales he dejado que el Ministerio Público no haga nada, pues. Entonces, ya habían formalizado, se acabó el plazo y como no habían realizado ni un acto de investigación, se solicitó el sobreseimiento. Entonces, hay casos en los cuales vas a ganar más que nada por estrategia. Entonces, una estrategia de esa sería ir antes de la tutela al fiscal para poder obtener un poquito de información de lo que va a pensar o de lo que te va a decir en la audiencia de tutela. Entonces, si es que existe, por ejemplo, ustedes ya saben, si es que no existe una correcta realización del reconocimiento en rueda, del reconocimiento personal, se puede solicitar la exclusión mediante tutela de derechos. Lo mismo pasa en el reconocimiento fotográfico, porque te tienen que poner a 4 o 5 personas que tengan similares características. Si te ponen a 3 viejitos y 2 jóvenes, bueno, pues esa diligencia está mal realizada. Si te ponen a 5 pelucones y tú eres de pelo corto, bueno, pues también está mal realizada, pues. Esos casos de reconocimiento en rueda, de reconocimiento personal, se aplican también en los delitos de crimen organizado bastante. Entonces, ustedes van a ver, por ejemplo, que para identificar a unos integrantes de la organización criminal, van a citar a un testigo protegido para que diga quiénes son los integrantes, pues no, quiénes fueron, quiénes lo extorsionaron, quiénes fueron a recoger el dinero. Esto se ve bastante en los delitos de crimen organizado. Entonces ya vieron cuál es la salida. Otro. ¿Qué beneficios? ¿Quién me podría decir qué beneficios tiene un testigo protegido? El anonimato, Es lo único, señor, porque es un testigo, no es un colaborador eficaz. ¿Cuál es la diferencia entre un testigo protegido y un colaborador eficaz? que se sabe la identidad del colaborador eficaz, o por lo menos tener una idea de esto más. ¿No? ¿Cómo dice, Doc? Tengo entendido que el colaborador eficaz está dentro de, o sea, puede estar Está inmerso participando, dentro de la organización. inmersa en la organización. Ok. Y en cambio el testigo no, básicamente es alguien externo. Un testigo protegido puede ser una persona que haya visto la acción y que, o sea, que haya presenciado esa acción. Ok. Doctor José, dígame. Hola, buenas noches. Sí, doctor, dígame. ¿Me escucha? Sí, claro, claro. Allá. La diferencia entre un testigo y un colaborador es que el testigo es una persona, un ciudadano colaborador, un ciudadano que ha visto o ha escuchado sobre la una presunta organización criminal, mientras que el colaborador pues es una persona que integra esta organización y que a cambio de un beneficio premial es que va a dar información que va a ser corroborada para que pueda obtener ese beneficio. Esa es la diferencia, ¿no? Ok. Yo les pregunto otra cosa. ¿El testigo protegido puede ser colaborador eficaz en algún momento? ¿Pueden ser la misma persona? ¿Qué opinan ustedes? Yo pienso que sí, doctor. Sí. De repente, en algún momento, en el transcurso de la investigación, el testigo pasa a formar parte de la acusación y para recibir un beneficio premial, adopta la posibilidad de colaborador eficaz. Sí, doctor, mire lo que me ha pasado una vez en un caso. Yo tenía un casito de crimen organizado en donde yo veo, no hay que ser tampoco tontos, pues, ¿no? Cuando estamos en una declaración de un testigo protegido y en la declaración de un colaborador eficaz, la firma va a ser la misma, pues, obviamente. Entonces, hay veces que la quieren cambiar, pero uno ya se da cuenta, pues, ¿no? Que tienen similitud entre las firmas, pues, ¿no? En la declaración de los investigados, todo eso. Entonces, un día yo me percato que la investigación por crimen organizado se había aperturado por una información de fuente humana. Miren, la investigación de crimen organizado comienza por una información, una declaración de una diligencia denominada recepción de información de fuente humana. Entonces, esa fuente humana dice en la misma diligencia, es como una mini declaración. Miren lo que dice. El testigo quiere brindar información, pero no quiere que se le identifique, no quiere que se le vuelva a citar y no quiere que nunca más tengan contacto con ellos. Eso es lo que dice, en primer lugar. Después de eso dice,
bueno, yo sé que existe una organización criminal dedicada a la extorsión, al robo y al sicariato y a los homicidios. Desde el año 2018, 2019 y 2020, en el año que capturaron a todos. Entonces, eso es lo que dice la declaración, la recepción de información de fuente humana. ¿Ya? Después de 7 meses, existe la declaración de un testigo protegido. Entonces, ese testigo protegido, la firma ya me la había memorizado porque nunca había escuchado esa diligencia de recepción de información de fuente humana. La firma me la había memorizado a tal punto que ni bien vi esa declaración del testigo protegido, al toque supuse que era él. Y es una carpeta que tiene como 47 tomos en la actualidad. Miren, y estamos hablando de casi 300 hojas cada tomo. Entonces, lo primero que hice fue buscar la primera hojita en donde se consignaba la recepción de información de fuente humana. Veo la declaración de ese primer hombre y veo la declaración del testigo protegido y era básicamente la misma firma, el mismo tipo de letra con el cual había firmado, bueno, el mismo tipo de rúbrica creo que se le dice, el mismo tipo de estilo de firma, ¿ya? Y la huella incluso tenía la misma cicatriz, se nota, ¿no? Cuando tienes una cicatriz en la huella, no una, claro, una cicatriz en las huellas digitales, ¿no? El mismo huequito tenía. Entonces, después existe una declaración de un colaborador eficaz. Miren, ¿ah? Veo la declaración del colaborador eficaz, pero para tener esa declaración del colaborador eficaz, pucha, que hemos tenido que pelear. Entonces veo la declaración del colaborador eficaz y es la misma firma del que dio la información de fuente humana, que se volvió testigo protegido y al final se volvió colaborador eficaz. ¿Cuál es la diferencia entre un colaborador eficaz y un testigo protegido, como ya han dicho los doctores de manera correcta? Exacto, doctor Robert. Por estrategia te pueden hacer cualquier cosa. Así parecen colaboradores eficaces, testigos protegidos, investigados, confesos, sin embargo, es la misma persona. Sí, en realidad que sí. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estos dos? En primer lugar, que el testigo protegido no forma parte del hecho delictivo. Ya. No forma parte de ningún hecho delictivo, es solamente un testigo. Ya. El colaborador eficaz es un investigado, una persona que ha cometido delitos, que está arrepentido de lo que ha hecho, no quiere volver a hacerlo y comienza a delatar a los demás. Eso se le dice delación. Yo digo, ¿sabes qué? Bueno, yo, señor fiscal, este crimen, esta organización criminal se dedica a la extorsión, al robo y al sicariato. Yo soy parte de esta organización. Yo quiero tener beneficios, quiero volverme un colaborador eficaz. Entonces, como yo soy investigado, yo puedo hacerlo. Lo primero que hago es dar información. Después de dar información existe la corroboración. Ahora, señor, ¿sabes qué? Ese día se hizo esto, el muerto se enterró en tal lugar. Ese día se hizo esto, el vehículo está en tal lugar, que esto, que lo otro, acá está la droga, acá está esto. Después de la delación tiene que existir la corroboración. Después de la corroboración ya existe el acuerdo, pues. Entonces, cuando nosotros observamos la declaración de estas 3 personas, quien supuestamente debían haber sido diferentes personas, vimos que eran la misma firma. Pero ¿dónde cae esa declaración del testigo protegido? Porque una de las condiciones del testigo protegido es que cese todo acto violatorio de derechos, que no cometa delitos. Pero este testigo protegido, miren, la fiscalía sabía que esta persona había cometido delitos, que era integrante de la organización criminal, lo completamente sabía, pero recibió su declaración como una información de fuente humana. Después que él diga, ¿sabes qué? Existe esta organización criminal, está constituido por tales personas, la fiscalía recibe su declaración como testigo protegido, sabiendo que él era una persona investigada que cometía delitos. Después de eso, recibe su declaración ya como colaborador eficaz. Y miren, se recibe la declaración de colaborador eficaz y dice, ¿sabes qué? Yo he seguido cometiendo delitos, pues yo en el año 2017, 2018, 2019, justo cuando había sido testigo protegido, siguió cometiendo delitos y eso la fiscalía lo sabía. Entonces, eso es una completa mala práctica, pues. La fiscalía sabía que él era un delincuente, que cometía delitos, que robaba y que mataba,
pero ¿acaso en algún momento lo investigó? No. Recién cuando él mismo se quiso ofrecer como investigado, porque él mismo se ofrece como investigado, dice, ¿sabes qué? Yo sé que esta investigación yo tengo que ver, quiero ofrecerme como investigado. Y aparte, quiero conversar aparte con el fiscal para volver un colaborador eficaz. Entonces la fiscalía armó a tal punto su investigación que tuvo 2 colaboradores eficaces. Ahora miren, en primer lugar, esos colaboradores eficaces seguían cometiendo delitos después de volverse colaboradores eficaces. Ustedes ya saben que un colaborador eficaz está arrepentido, no puede volver a cometer delitos, pero seguía cometiendo delitos y seguía siendo colaborador eficaz. Y miren lo que pasa, otra intención de tener un colaborador eficaz es que existe una persona que que dé información pues, de una organización criminal. Por ejemplo, doctor Robert, ¿cuántos años tiene, por favor? ¿Puede decirme? ¿Y dónde vive? Miraflores. Miraflores. Tengo 50. Sí. ¿Usted vive en Miraflores? Sí, ¿Cuántos años tiene? 60 años. 60 años. ¿Cómo se llaman sus hijos? Así, invéntese, por favor. Juan Carlos, ¿Ya? ¿Qué más? Y María. Raúl, Ya, Raúl y María. Aníbal. Ya, Ya, Raúl. Aníbal, supongamos. Miren, el colaborador eficaz tiene que dar información que la fiscalía no sepa. Siempre tiene que dar información que la fiscalía no sepa. Pero la fiscalía es muy hábil, pues a veces, no es por hablar mal, pero como dicen también algunos compañeros y colegas, a veces la fiscalía, con tal de sostener una imputación, comete violación de derechos fundamentales, crea testigos, crea colaboradores eficaces que ni siquiera existen. Entonces, el colaborador eficaz nos tiene que dar a nosotros, como representantes del Ministerio Público, información que no conozcamos. Pero si el colaborador eficaz me dice, bueno, pues yo sé que el señor Robert Vázquez vive en Miraflores, tiene 60 años, es papá de Juan, de María, de Ricardo y de Aníbal, y por eso es integrante de la organización criminal, esa información yo ya la sabía como fiscal, yo ya había investigado. Tú no podrías ser considerado un colaborador eficaz si tú me das información que yo ya sabía. Si tú me brindas información que yo ya había investigado antes, tú no me puedes servir como colaborador eficaz. Pero ¿para qué lo tienen a esa persona? Ahora ustedes me van a preguntar, doctor, pero si el fiscal está dándole la oportunidad a una persona para repetir información que ya conoce, ¿por qué se le denomina entonces colaborador eficaz? ¿Por qué se le acepta ser colaborador eficaz? Ah, pues bueno, la única manera de poder vincular a Robert, al doctor Slim, al doctor Javier y al doctor Michael con el doctor Rolando, con esta organización criminal, es que un chico, un chivo expiatorio, los vincule, pues. Entonces, no porque me dé información que yo no sé, porque yo ya lo sé todo, pero solamente me falta una pieza en el rompecabezas para poder vincularlos a todos. Todos han cometido delitos de manera independiente, pero este colaborador eficaz es la pieza del rompecabezas que encaja perfectamente para vincularlos a todos. Entonces, lo que el colaborador eficaz, incluso sin conocer a los demás investigados, lo que el colaborador eficaz va a hacer es, ¿sabes qué? Sí, pues, el doctor Rolando es el cabecilla, el doctor Michael es el segundo a cargo, el doctor Javier, el doctor Slim y el doctor Robert son sus sicarios. Entonces, ellos forman parte de la organización criminal, los malditos de Cefocá, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, van a ver que el colaborador eficaz no está apersonado a un proceso para dar información que la fiscalía no conoce, porque la fiscalía se supone que son fiscales especializados en crimen organizado. A ver, dime, Javier. Doctor, se supone que son fiscales especializados. Lo que usted dice es cierto. Cuando uno se mete de lleno al problema, en el caso de la defensa técnica, analiza pues el fondo, ¿no? Desde esa recepción de información, o cómo nace este delito de crimen organizado, quién lo motiva, ¿no? Desde el colaborador eficaz o la información dada por la fuente humana.
Si uno se mete de lleno, va a encontrar muchas cosas que son, pues, se puede decir, ilegales, ¿no? Por ejemplo, un caso particular. Usted se va a dar cuenta, y seguro que se le va a presentar estos casos cuando uno analiza de fondo esta información de fuente humana, esta acta que hace la policía al declarante, al señor que da la información, ¿no? Hay una hora, una fecha, una hora, y ahí uno va analizando, ¿no? Por ejemplo, declara a las 10 de la mañana, hacen todas sus preguntas, un listado de 20 preguntas, a manuscrito, porque uno ya en la carpeta fiscal ve todas estas declaraciones, todas estas actas. Encuentra 4 hojas en manuscrito, pero el acta lo cierran a las 10:40. En 40 minutos, ¿usted cree que la policía va a redactar o va a tener las preguntas en la punta de la lengua? Y como va a ser manuscrito y va a poder redactar en 40 minutos 4 hojas, ahora, y todavía observa y va a observar y se le va a presentar caso seguro, y a las 11 de la mañana ese oficial que está encargado del caso pasa a su superior, que es el mayor, y este lo eleva a las 11 de la mañana, estamos hablando 10:40, 11 de la mañana, lo eleva al fiscal, con un informe de 7 hojas. O sea, ¿dónde está el análisis, ¿no?, para darle credibilidad o valorar todo lo que dijo el de la fuente, el colaborador eficaz, ¿no? Después se va a dar con la sorpresa que incluso los informes policiales están cuadrados, se puede decir, porque se observa, cuando uno se mete de fondo, ¿no?, toda la declaración que hace el colaborador eficaz, puede hacerlo unas 100 hojas, etcétera, pero ahí detalla después de un tiempo X, ¿no?, con fecha, hora, lugar, etcétera. Hay algunas cosas que ni se acuerda, pero sí fecha, hora, lugar, después de tanto tiempo. Y usted encuentra unos informes policiales tan igual como la declaración del colaborador eficaz. O sea, un informe policial, vamos a suponer, un caso, con 50 informes policiales o 60 informes policiales. Cada informe policial, un párrafo de lo que dice el colaborador eficaz. Se presenta estos casos, doctor, pero como el proceso ahora se oraliza, el fiscal oraliza, acusa, al parecer el juez cuando ya llega al juzgado, lo único que escucha al fiscal, ¿no?, pero no ve el fondo, cómo se originó, ¿no? No ve el fondo, solamente escucha, no, hay un delito, sí, y comienza todo, ¿no? Hasta puede llegar hasta la última etapa, ¿no? Sí. Sin haber realizado una buena investigación. Nada más, doctor, quería aportar. Doctor, lo que usted dice es completamente cierto. Mire, a veces yo les he preguntado a mis clientes, le digo, oye, pero me dicen, doctor, mire, ve, yo he cometido esos delitos, pero nosotros no conocemos a nadie más. Nosotros solamente fuimos los 3. ¿Por qué va a existir un colaborador eficaz? Entonces, de la investigación que hemos podido recabar, ese colaborador eficaz, 1, o no existe, o 2, existe, pero es manipulado. Como dice el doctor, ustedes van a ver la declaración del colaborador eficaz, si es que le permiten ver, claro, porque a veces no te lo permiten hasta el final del proceso, o hasta que existe una medida de corrección personal. Entonces, esa declaración del testigo del colaborador eficaz va a decir, ¿sabes qué? Mira, el día 6 de agosto de 2021, 08-2021, a las 4:15 de la tarde, estaban Adrián, estaba Juan y el doctor Javier. ¿Ya? Ellos son la organización criminal Los Malditos del Norte Chico, por ejemplo. Los líderes, él es el líder, los otros son sus terratenientes, todo lo que tú quieras. Entonces, los 3 entraron al banco y ese colaborador eficaz, te juro que declara tan bien y sabe tanto los hechos que parece uno de los investigados. Entonces, ustedes van a ver que esa declaración del testigo, del colaborador eficaz, perdón,
se parece tanto a las actas de intervención, se parece tanto a las declaraciones de los policías, a las declaraciones de los testigos, que hasta va a parecer sospechoso. Pero a veces esas declaraciones de los colaboradores eficaces, de los testigos protegidos, sirven para dar una prisión preventiva. Pero yo les pregunto a ustedes, yo sé que también han tenido casos de crimen organizado. ¿Cuántos colaboradores eficaces, cuántos testigos protegidos que han tenido durante la investigación no han llegado a juicio? Es casi el 95% de los colaboradores y testigos protegidos que no llegan a juicio. ¿Por qué? Porque obviamente o no existen o fueron armadas sus declaraciones o fueron manipulados algunos investigados. ¿Sabes qué? Te vamos a reducir 30 años, te van a sentenciar a 31, ya 30 años te vamos a reducir, lo cual no es posible. Pues, bueno, dependiendo del caso también. Entonces, claro que ¿cómo se llama? Sería complicado ese hecho. Pero ya vemos que a veces la declaración de los testigos protegidos y la declaración de los colaboradores eficaces es la pieza que faltaba en el rompecabezas para poder imputar a una organización criminal. Dice, tendría que tener también una sentencia judicial para poder ser declarado colaborador. Claro, la definición es que una persona durante la investigación, durante el proceso especial de colaborador eficaz, es solamente considerado aspirante a colaborador eficaz. Se vuelve solamente colaborador eficaz cuando existe una sentencia que lo declare como tal. Eso es cierto. Doctor Javier, ¿me quería decir algo? No, incluso, doctor, quería acotar algo sobre el mismo caso que le comento, bueno, a grandes rasgos. No, estos trabajos de inteligencia, observación, vigilancia y seguimiento, muchas veces también son manipulados o por la inexperiencia del personal, porque son pues ya con el grado que tienen, se sobreentienden, ¿no? Los oficiales que tienen seguro 2 años, 3 años, y cometen el error de poner su criterio, o ya es una orden impuesta, o no sé, pero ponen su criterio, unos supuestos. Por ejemplo, observa, un informe policial debe ser lo que yo observo en la hora que se realiza un acto, ¿no? Pero sin embargo, usted encuentra informes policiales donde, aparte de lo que usted observa, ponen un criterio. Cuando ponen un criterio, ya uno sobreentiende, se sobreentiende que ya está armado. ¿Por qué? Observo algo y dice, y supuestamente esto sería utilizado en la noche, ¿no? Ya con eso me da pues algo, que esto es armado o es parte de otra cosa, ¿no? Nada más, doctor. Gracias, doctor. Doctor José Fernando Sánchez, dígame, lo escucho. Doctor, ¿me escucha? Sí, claro, fuerte y claro. Mire, quería hacer una consulta, en todo caso, similar a lo que había indicado, ¿no? Si es que un testigo protegido podría después tomar la condición de un aspirante a colaborador, ¿no? Entonces, bajo esa premisa, ¿es posible encontrar procesos o ya casos en sí donde un colaborador, luego de dar su delación, podría cambiar su condición a agente especial? Ya, mira, el agente especial, hasta los casos que he podido ver... Tiene que ser policía. Los agentes, exacto, los agentes especiales solamente No, son... el policía es el agente encubierto. Yo hablando del agente especial. El policía es el agente encubierto. Agente encubierto, pues son distintos. A ver, hasta donde yo he visto, las únicas oportunidades, bueno, solamente he tenido la oportunidad de ver 2 agentes encubiertos. Ya han sido policías. Ahora, el agente especial, según algunos archivos que he podido observar, pueden ser considerados cualquier persona. Ahora, no sabría decirte si es que puede ser un mismo investigado, porque la condición del agente encubierto y del agente especial, ojo, que ellos no pueden ser imputados de delitos, ¿ya? Entonces, el agente encubierto, por ejemplo, el policía,
que va y compra droga para acreditar que existe una microcomercialización, no lo van a procesar penalmente, es imposible. Entonces, tendríamos que ver si es que le calza eso. No estoy seguro, doctor. Buena pregunta, me ha hecho dudar. Si tuviera usted la respuesta, sería excelente también que la comparta. Ah, ¿verdad? Otra cosa que yo les quería... Sí, dígame. No, esa duda también lo tenía, ¿no? Toda vez de que usted había sugerido esa pregunta en cuanto a que si el testigo protegido se podría cambiar su condición a colaborador, colaborador eficaz en su momento, ¿no? Entonces, claro. eso más bien me ha quedado la duda, por la lluvia, acá en la ciudad de Trujillo está lloviendo torrencialmente, no pude escuchar si se podía hacer digamos, se podía hacer ese cambio, ¿no? Más bien eso, si me podía aclarar, por favor. Mira, de la declaración de la recepción de información de fuente humana, o sea, es una persona NN que no quiere brindar información, pero da información solamente de que existe una organización, es lo que dije. Después esa persona se vuelve un testigo protegido, porque ya quiere dar más información, pero quiere que se le reserve su identidad. Ya, esa persona puede volverse colaborador eficaz, sí, si es que él ha participado en el proceso, ha cometido algún delito y forma parte de esta organización criminal, sí puede ser ese mismo testigo protegido, puede volverse en algún momento colaborador eficaz. Eso sí se puede hacer. Entonces, ahora, otra cosa que les quería decir ya para terminar. Miren, el artículo 248, si es que lo tienen a la mano, por favor, habla de la protección de una persona. ¿Cuál es la finalidad del testigo protegido, por ejemplo? ¿Para qué le sirve un testigo protegido? Los que han tenido casos con testigos protegidos pueden levantar la manito para saber quiénes ya más o menos me van a entender. Los que han tenido casitos ya con testigos protegidos, por ejemplo. A ver, ¿se me escucha? ¿Sí, no? Sí, doctor. Sí, doctor, sí lo escuchamos. Mire, ¿qué es lo que pasa con el artículo 248? El Código Procesal Penal nos dice, si tú quieres proteger la identidad de una persona, tú lo puedes hacer, ¿ya? Tú proteges la identidad, quién es, cómo se llama, dónde vive, dónde trabaja, quién es su familia, protégeme tú toda la identidad que tú quieras. Pero lo que te dice al final del párrafo es que si proteges la identidad de esa persona, nunca, ojo, nunca dejes de lado el contradictorio que le favorece al investigado. ¿Por qué? Porque ese testigo protegido solamente se le está protegiendo la identidad como testigo, pero no la información. ¿Qué pasaría si existen 4 testigos protegidos que dicen el doctor Rogelio es el cabecilla de la organización criminal, por ejemplo, y los 4 testigos protegidos dicen lo mismo? ¿Están bien tomadas esas declaraciones o no? ¿Qué opinan? ¿Está bien o no? No lo citaron al abogado del doctor Rogelio, se recibieron las declaraciones de los testigos protegidos, porque la fiscalía dice, como es un testigo protegido, tú no puedes conocer la identidad del testigo, pues. Si yo te cito a declarar a ti, no, yo te cito a participar en la declaración del testigo protegido, obviamente vas a saber quién es el testigo protegido. Y yo lo que no quiero es eso, pues. ¿Está realizado de manera correcta esas declaraciones de los testigos protegidos? Es un derecho, doctor, es un derecho del abogado defensor participar en todas las diligencias que va a realizar el Ministerio Público y la policía, ¿no? Entonces, y de tal manera va a controlar esa declaración también. Ya. Ahora bien, independientemente de que yo creo que utilizando un poquito más de lógica en la fiscalía, en las comisarías o las unidades donde van a tomar la declaración de ese testigo protegido, debería condicionarse un espacio especial, ¿no? Para que no se pueda revelar la identidad del declarante, ¿no? Gracias. Exacto, doctor. Miren, lo único que se protege de esta declaración del testigo protegido es su información personal, pues. La información que quiere dar es pública para las partes, bueno, es pública solamente para las partes, ¿no? Las partes las tienen que conocer, porque solamente se protege la identidad del testigo. Ustedes, si es que tienen el tomo 162 de Gaceta Penal, ahí van a ver mi artículo,
y el tomo 162 de agosto del 2022, van a ver, por ejemplo, que el análisis que hago es este. El testigo protegido es un testigo nada más, que solamente se protege su identidad. Entonces, saquemos de lado su identidad. A mí no me interesa quién es el testigo protegido. Ya. Entonces, el artículo 251 del Código Procesal Penal te dice, frente a la disposición, ojo, frente a la disposición que resuelve proteger la identidad de una persona, se aplica el reexamen. Ya. Ese reexamen del cual habla el artículo 251 es para develar la identidad de ese testigo protegido, para saber la identidad del testigo protegido. Sí, pues, pero a mí no me interesa quién sea ese testigo protegido, pues. En este caso, a mí no me interesa quién es el testigo protegido. A mí me afecta lo que ha dicho ese testigo. Me interesa lo que diga. Claro, a mí me interesa lo que diga, exactamente. Entonces, si es fulano, mengano, si es mi amigo, mi enemigo, a mí no me importa. A mí me importa que se realizaron esas declaraciones sin que tú me notifiques a mí para yo poder participar en esas declaraciones. Entonces, algunos me dicen, no, discrepan conmigo, me dice, doctor, pero ¿usted por qué plantea tutela de la declaración del testigo protegido si el artículo 251 te dice la vía procedimental para poder realizar un examen a la declaración del testigo protegido es el reexamen? Ya. Si tú quieres conocer la identidad del testigo protegido, se hace el reexamen de la disposición que declara el secreto del testigo, el secreto de la investigación, perdón, la protección del testigo. Ok. Vamos a leer lo que dice el artículo 251. Vamos a ser más específicos. Miren lo que dice el artículo 251, por ejemplo. El artículo 251 te dice reexamen e impugnación. Contra la disposición del fiscal que ordena una medida de protección, procede que el afectado recurra al juez de investigación preparatoria para que examine su procedencia. Ahora, ¿qué significa eso? Que si el fiscal primero, antes de declarar la protección de un testigo protegido, tiene que emitir una disposición. ¿Sabes qué? Disposición número 4, protección de testigo. Mediante la investigación recabada en este proceso, se recibe información de una organización criminal. Así también existen personas a las cuales quieren brindar información respecto a la misma. Entonces, por preservar su derecho y al amparo del artículo 248 del Código Procesal Penal, vamos a reservar la información y la identidad de estos siguientes testigos. Por esto. Porque existe vinculación aparentemente entre las personas y como estamos frente a un delito de crimen organizado, pueden resultar perjudicadas o asesinadas. Eso es lo que va a decir la disposición. Punto 1, parte resolutiva, parte dispositiva. Declarar la protección del testigo y señalarlo como el testigo con clave número 01-2022. Punto número 2. Se reciba la declaración del testigo protegido con fecha, para la fecha 15 de marzo del año 2023. Esa sería una correcta disposición fiscal. ¿Ya? ¿Por qué? Porque primero se declara la protección del testigo y después se programa fecha para su declaración. Pero la mayoría de veces, y ustedes me van a dar la razón, ustedes casi nunca ven esa disposición. Lo único que ven son las hojas de la declaración del testigo protegido. ¿Sí o no? Entonces, cuando estamos ante ese supuesto, si ustedes quieren conocer la identidad del testigo protegido, el camino es el reexamen, amparo del artículo 251. Pero si la declaración los vulnera a ustedes, existe vulneración de un derecho esencial como el derecho de defensa, el derecho a contradicción, regulado en el mismo artículo 248, primer párrafo, numeral 1, perdón, que dice, las medidas necesarias para preservar la identidad del testigo protegido, su domicilio, profesión y lugar de trabajo, sin perjuicio, dice, sin perjuicio de la actuación de contradicción que asiste al imputado. Eso significa que el mismo artículo 248 te exige que el abogado defensor ejerza contradicción a esa declaración del testigo protegido. Bueno, y si es que no participó el abogado del investigado,
puede solicitar la exclusión mediante tutela de derechos, porque no estás solicitando el reexamen para saber la identidad. Tú quieres excluir esa declaración. Entonces, ese sería un análisis que me demoraría mucho más tiempo, pero la sesión de hoy ya acabó. Lo pueden encontrar en el tomo 159, perdón, de Gaceta Jurídica 159. Ahí está mi artículo, ahí lo pueden observar. Ahí les explico el por qué y para qué sirve la tutela de derechos en una declaración de un testigo protegido. Si gustan, me pueden hacer algunas preguntas, o si no, les puedo dejar mi número de celular para que me escriban en cualquier momento, no hay ningún problema. Claro, si desean, les puedo dejar mi número, si no, no los molesto. Para que me puedan hacer alguna pregunta, me puedan insultar si es que quieren, para lo que sea. Eso sería todo por mi parte el día de hoy.